Estamos en conexión con la doctora Lucrecia Alvarado, ella es abogada, y con Carlos Insaurralde, que es fiscal, para abordar varios temas dentro de lo que podamos hacer en esta media hora. Así que buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Se te Hola, escucha un poco con eco, se les escucha un poco con eco. A ver. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Si tienen auricular, mejor porque si no se va a hacer interferencia. Se van a acoplar los micrófonos, si no. Ahí vamos Probemos, a ver. o cuando Ahí, cuando uno hable, el otro que apague el micrófono, por favor. A ver cómo estamos ahora. Esto es, ahí, ¿sí? si uno de los dos mantiene, cuando habla uno tiene que apagar el micrófono el otro, porque si no va a acoplar. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Lucrecia, a ver, A ver, ahí se escucha mejor. ahí va. Ahí, mejor. Sí, así tendría Perfecto. que funcionar. Bueno, Ahí mejor. Bárbaro. ahí vamos. Bueno, ayer tuvimos un hermoso encuentro con Nicolás Ponciglione, así que ya ni sé por dónde arrancar de tantos temas. Pero lo primero quizás sea explicar un poquito lo que se presentó ante el juez López, el fallo del juez, implicancias, qué opina cada uno de ustedes al respecto, qué hay que hacer ahora respecto de, creo que hubo una recusación, si esto anula el fallo. Bueno, en fin, ustedes son los especialistas, así que me pongo a aprender. Quien quiera. Está muteado, Carlos. Perdón, sí, estoy tratando de poner en línea todo esto. Está Si bien. bien yo no estoy en ese proceso, te puedo explicar cómo funciona procesalmente. Yo me enteré, como te enteraste vos, que hubo una recusación hacia el juez, o sea, un pedido de apartamiento. Quien va a resolver este pedido de apartamiento, este cuestionamiento, va a ser la Cámara Federal, que es el superior del juez, que es un juez federal de primera instancia. O sea, tenemos que esperar primero que el juez se pronuncie, que rechace o no los argumentos de quien lo recusa y que después la Cámara en definitiva resuelva si se lo aparta o no se lo aparta. Ujú. Esa es la última noticia que nosotros tenemos. Bien, Lucrecia, ¿vos querés explicar de qué se trata el fallo, qué consecuencias, si querés tu opinión personal? Sí, sí, Alejandro. Mira, en una primera leída que tuvimos todos, nos entusiasmamos, ¿no? Pensando que había ordenado la suspensión de la vacunación López. Bueno, eh, en la forma que escribe el Poder Judicial, disculpa, doctor Insaurralde, que lo diga, pero es un poco complicado a lo mejor para el común de la gente. Incluso nosotros con el entusiasmo también nos confundimos, ¿sí? Ujú. Fue por muchos, tomó jurisprudencia, argumentó científicamente para la justicia, ¿no? Con nuestros términos. Y en definitiva, cuando llegó al resuelvo, ¿sí? ¿Qué decía en concreto Alejandro? Suspender la promoción de la campaña de vacunación barra vacunación COVID-19, ¿sí? Para nosotros, la barra, ¿qué significa en general? Y tal cosa, ¿sí? Claro. Por este motivo, los abogados que interponen el amparo piden aclaratoria, sobre todo por este elemento barra, ¿sí? La barra nos da a nosotros un dejo de duda, ¿sí? Si se quiere. Ujú. Bueno, más allá de la esperanza de que también fuera la vacunación lo que se suspendía. Bueno,
Después López es entrevistado y aclara, ¿sí? Lo que él pide es la suspensión de la promoción de la campaña hasta tanto se informe a los papás correctamente. ¿Qué quiere decir? Que tienen los papás que conocer mínimamente los prospectos de los líquidos, llamados vacunas, ¿m? Los efectos adversos posibles, las consecuencias y de qué se trata el fondo de reparación pactado por el gobierno con los laboratorios, ¿sí? Que informe esto, dice López. Una vez que informe, recién ahí se podrá promocionar. No suspende el hecho en sí de la vacunación, ¿sí? Por Sí. lo tanto, los vacunatorios pueden seguir haciéndolo, ¿sí? Sin ningún requisito. Esto quiero que quede claro. Nosotros en principio dijimos, bueno, hay que denunciar a los laboratorios si no presentan un consentimiento informado a los vacunatorios. Sí. Desgraciadamente no es así, Alejandro. Los vacunatorios no están intimados a presentar el consentimiento. La intimación es a que la promoción se suspenda si no se cumplen estos requisitos, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, cuando veamos en un canal de televisión o escuchemos en una radio o en prensa papel una promoción de la campaña COVID-19, eso sí nos da el derecho, nos da la posibilidad de denunciar la desobediencia a la medida de López, ¿sí? Que por otra parte fue apelada también por el Estado. Claro. ¿Está claro? Ujú. Sí, sí. Bueno, Carlos. Sí, mira, Alejandro, constantemente se puso en evidencia este incumplimiento de parte del Estado de las normas de bioética. Nosotros insistimos, pero no hubo forma de hacer que el Estado informara a las personas que se van a vacunar acerca de los posibles efectos adversos, acerca de cómo es el tratamiento, cuántas vacunas, perdón, inóculos, porque decimos vacunas para que la gente lo comprenda, Sí, pero en sí. realidad es un experimento. Vamos a insistir en esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? El Estado no lo hace. A través de todo ese mecanismo sanitario que armó en carpas, en lugares públicos, donde no hay condiciones de higiene, tiene una estructura muy precaria, tal es así que ni siquiera estos elementos son protegidos con frío, están a la intemperie. O sea, hay un gran incumplimiento de todas estas normas de protección a la salud de la gente y de falta de información. Y vos fíjate que la única información que se les da es a través de los medios, de una propaganda poderosa, sin precedentes, en donde hay una orden, directamente una orden a la gente, vacunate, Ujú. pero no se les da otra información de lo que puede suceder en el futuro, porque en lo inmediato sabemos que están habiendo efectos adversos, pero a largo plazo no sabemos las consecuencias, pero la imaginamos de alguna manera. Esto se le dice a la gente, no se le informa en No. absoluto. Directamente en los lugares de vacunación hacen una fila y los chicos pasan vacunándose o los grandes pasan vacunándose y ni se enteran de lo que se pusieron en su cuerpo. Y hay una sola campana que se escucha, que es la campana que le conviene a este sistema, a los laboratorios que están adheridos al gobierno. Entonces lo que hizo López fue ponerle un fin a todo esto. Decir, se termina esta propaganda, se termina esta campaña y se le exige al Estado que para continuar con esto, que de alguna manera aseguren en forma fehaciente, en forma definitiva, que esta información se va a cumplir cabalmente en el lugar del vacunatorio. O sea, que a cada papá que lleva a su nene a vacunar se le informe todo, absolutamente todo. Que se trata de un experimento en primer lugar, que no tiene la aprobación suficiente, las necesarias para que sean aprobados en forma definitiva, los efectos adversos que pueden tener y, como decía la doctora, el tema del fondo de reparación. O sea, el Estado ya está anticipando que muy posiblemente tengan efectos adversos.
pero esto no se le informa en forma detallada a la gente. Y lo que el juez está pidiendo y ordenando es esto, lo que nosotros anticipamos hace mucho tiempo, que no se cumplió y pusieron a cargo de estos lugares de vacunación a personas que no son idóneas, hacen un curso de 3 meses y no saben absolutamente nada, ni del contenido de las vacunas, tal vez ni de los efectos adversos, directamente pinchan a la gente y todo queda ahí. Y después vemos las reacciones adversas. Entonces, lo que el juez está haciendo es, de alguna manera, resaltar lo que nosotros venimos advirtiendo hace mucho tiempo, que nos costó una dura batalla, pero hoy se nos ha escuchado. La justicia federal nos ha escuchado. Entonces, hay que hacer hincapié en esto. Los papás se tienen que enterar que el gobierno les tiene que informar y no ordenarles y no programarlos, como lo viene haciendo hace mucho tiempo. Es decir, dispusieron de tantos recursos económicos para hacer una campaña publicitaria, pero olvidándose de la otra parte, de la posibilidad de reacciones adversas. Eso no lo hizo, por eso se le dijo basta. Bien. Ay, Lucrecia. sí, Alejandro, a lo que dice Carlos, a mí me hubiese gustado que López expresamente dijera por qué él está exigiendo un consentimiento informado. ¿Por qué? ¿Vos sabés por qué, Alejandro, se pide un consentimiento informado? A ver si vos lo tenés claro. Así, esto lo dejamos, lo digo siempre, pero no está de más que lo siga diciendo. Decilo, ¿Por claro. qué? A ver, ¿por qué, Alejandro, necesitamos un consentimiento informado? ¿Por qué? Es un examen. No, porque, mira, a ver, yo cuando hago terapias de avanzada y demás, hago un consentimiento informado diciéndole en tal periodo del proceso te puede pasar esto, esto y lo otro. ¿Lo aceptás? ¿Consentís esta práctica que voy a hacer, este enfoque de terapia o no? En el coaching se dice, cuando vos le mentís a alguien no le estás permitiendo elegir. Cuando no le ocultás verdades o información, lo estás estafando. Entonces yo tengo la obligación ética, el compromiso ético de justamente explicarle y compartirle a la persona toda la información. Porque si no es como, vos no me dijiste que no sé, iba a estar 4 días sin dormir porque tocamos el tema de un trauma en la infancia. No, yo le tengo que decir, te puede pasar esto, esto y esto. Para que la persona justamente dé su aprobación. Esto es lo que me sale decirte. Quizá Está perfecto, claro que sí. Es tal cual. ¿El gobierno qué hizo cuando ingresan los líquidos? Le dice a la gente que le da un producto terminado, un producto que es una vacuna, ¿sí? Uh-huh. El fraude más grande de la historia. Entonces, López dice, no, señores, necesitan informar a la gente por qué. No lo dice López, esto es lo que a mí me hubiese gustado, Claro. que él expresamente pusiera en su resolución. Necesitan un consentimiento, papás, porque sus hijos van a participar de un ensayo clínico. No van a recibir una vacuna. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Por qué? Como ellos fueron inducidos a participar del ensayo, ¿sabes por qué, Alejandro? Porque un año después Uh-huh. que ingresan los líquidos al Estado, el gobierno publica que es un ensayo clínico. Ese año fue un año de fraude a todo el que recibió el líquido COVID-19. Después de publicado, sí, la gente sabe, tiene que conocer que es un ensayo clínico. Antes no. Entonces, en tanto y en cuanto para ese ensayo clínico necesita autorización, como fueron todos los que participaron del experimento, del experimento Pfizer acá en Argentina, que firmaron un consentimiento, ¿sí? Están los protocolos documentados. Al común de la población, ¿qué se le dijo, Alejandro? Te doy una vacuna. No, señor. No te dieron ninguna vacuna. Entonces López dice ahora, ofrezcan el consentimiento. No dice expresamente por qué, pero la realidad
es que están recibiendo un ensayo clínico, es decir, que están experimentando con ellos, ¿sí? Están en este momento transitando la fase 3 de experimentación, de 4, ¿sí? Gravísimo, Alejandro. Pero bueno, hay un avance con esta resolución, más allá que fue apelada, ¿no? Un avance importante, porque a la gente también esto le hace pensar, a ver, un juez federal está pidiendo que se informe. Quiere decir que previamente el gobierno ocultó la información que tenía que brindar. Eso está claro, es lo más claro de este fallo de López. ¿Está, Ale? Está perfecto. Acá llegó invitado al piso David Rey. ¿Cómo estás? Hola. Eh, Lo ubican Carlos y Lucrecia, él está también Sí, en... claro. Hola, David. Hola ¿Cómo Lucrecia, estás? ¿cómo estás? Le voy a hacer Bien. luego, ahora en unos minutos, una entrevista personal a él. Y apenas llegó, no le di ni tiempo. Vení, sentate. No, Sin precalentar nada, pero un gusto no, por favor. estar acá. Y bueno, David, Gusto es mío. si querés preguntar algo, estamos hablando del fallo de López, opiniones personales. Lucrecia estaba diciendo lo que le hubiera gustado que el juez diga y las implicancias. Y bueno, están Carlos y ella, por si querés. Sí, no sé en dónde quedó la charla, no sé. Pobre. Reconozco desde ya el trabajo de Lucrecia, con quien tengo el placer de compartir grupo en WhatsApp. En WhatsApp. No, Respecto a ver, del juez, dale. ¿puedo dar una opinión al Sí, respecto? claro, obvio. Se han suscitado algunas opiniones que, a mi entender, son un tanto apresuradas en torno al fallo del juez López. Hay que entender una cosa. La misma justicia argentina al juez López ya le rebotó 2 fallos. Siempre hay una cámara superior que a vos te revoca lo que vos fallás. No sé si está bien dicho, no soy jurista. Ahí tenemos dos. Entonces, ¿qué pasa? Si directamente hubiera ocurrido lo que todos esperábamos, que era la prohibición de la inoculación en menores, seguidamente lo que podría haber ocurrido es que la Corte Suprema de Justicia o alguna instancia superior revoque, o sea, anule el fallo de López. Claro. Y ahí nos quedamos sin Lola. De esta manera, no se puede prohibir algo que el fallo de López no prohíbe, y a nosotros nos da oxígeno. ¿Y cuánto oxígeno que nos da? En cierto modo, más allá de que yo, lógicamente, como periodista, tengo algunos cuestionamientos también para realizar en función del fallo, debemos asumir que hay cierta genialidad en base a la experiencia que el mismo juez López tiene al momento de fallar en contra del aborto y después fallan en contra de lo que él falló, en contra del pase sanitario y después fallan en Cierto. contra de lo que él falló. Entonces, una vez que él falla algo, después una instancia superior falla en contra de lo que él falló. Y ahí se terminó la historia, porque no tenemos otra instancia para fallar lo que falla, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. Ese es mi punto de vista. Ahora igual, de todas maneras, por lo que entendí, Carlos y Lucrecia, hay un pedido de recusación. Carlos salió. Bueno, creo que no sé si es automática la recusación o no. El fallo, explicaban antes que queda en pie, pero igual lo pueden tumbar, Lucrecia. Aun cuando no sea prohibición y sea el tema promoción, igual pueden decir, no, está mal. Mira, Alejandro, el otro día estuvimos en una entrevista donde estaban los abogados del amparo, ¿no? Y uno de ellos dijo, en forma cómica, citó la canción de Lerner, ¿no? Después de ti no hay nada, o no sé si es de Lerner. Sí. Bueno, entonces todos sabemos, sobre todo los abogados, sabemos que después de López no hay nada, ¿no? ¿Por qué? Es cierto que, ¿sabes en qué? Para que vos te des cuenta
en qué momento estamos y cuál es el caso que nosotros tenemos testigo y que es lo mismo que estamos transitando ahora. Mismo tema Uruguay. El juez de Uruguay fue muy lejos, el juez Recaray, ¿no? Ujú. Suspende la vacunación. ¿Qué hizo la Cámara? Vuelta atrás, ¿sí? Ujú. Es verdad. Entonces, dos cosas que dice David acá, ¿no? Fue, sí, una forma de darnos un respiro, esta resolución de López, es cierto, un respiro y también a ver, ojo papás, ¿qué pasa acá? Pero yo, si me preguntas, creo que era la oportunidad en que López decida más allá de suspender la promoción. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien lo que tenemos en Cámara. En Cámara no hay López. Y en la Corte menos. ¿Entendés? Sí. En el caso que zafáramos de la Cámara, esto va a la Corte. Y sabemos muy bien cuál es la postura de la Corte en este sentido. Ujú. ¿Sí? Muy bien. En cuanto a la recusación que vos preguntás, lo pretenden recusar a López en base a que dicen que él omitió una opinión previa en una entrevista que tuvo. Ah, sí. Vos imaginate, estos tipos están buscando minuto por minuto, palabra por palabra de López para encajar en una recusación, ¿sí? ¿Qué significa? Que como él en este caso emite una opinión previa, no vi la entrevista yo, esa es una causal para sacarlo de la causa y poner a otro juez que decida. Cualquier otro juez ya sabemos, ¿sí? Esto más o menos pasó, lo puede explicar el doctor Insaurralde, con el tema del aborto. Vino un juez subrogante, creo que fue de Feria, y tiró por tierra la resolución de López. Más o menos estamos parados en la misma situación, ¿se entiende? Más o menos. Sí, está perfecta la explicación. Me queda muy clara. La verdad que sí. Lo que sí, Después de López no hay nada. después no, pero no hay nada. Lo que sí, un amigo que está en un grupo, Juan Dogliani, que va a venir a 2:30 a conversar sobre esto y otros temas, y después se queda el programa de Rosario Central, porque escribe libros de Central, decía, un juez tiene que fallar y no ponerse, perdón, pero se dice así, el conchero y salir a hablar a ningún medio. Él dice, no tendría que haber ido a ningún lado, punto, fallo y no doy entrevistas. Se terminó ahí porque justamente le están buscando el pelo en la sopa, ¿no? Vos imaginate, el gobierno no tiene solamente los abogados de ellos encima de este caso. Tienen todo el plantel de los laboratorios Claro. estudiando cómo tirar abajo la resolución de López. ¿Me entendés? Ujú. Tienen todo ese potencial trabajando ¿para qué? Para anular lo que hizo López. Ahora te digo, puede que lo haga la Cámara, puede que lo consiga. Ellos están cargando toda la responsabilidad de someter a la población infantil a un ensayo clínico. Ahora, López va a decir, yo hice lo que pude en este momento, ¿sí? Ahora tienen ellos la decisión. Y a ellos les van a reclamar cada uno de los papás, con nenes con efectos adversos, nenes muertos, nenes estériles. ¿Te das cuenta? A Sí. esa gente de la Cámara, a esos 3, 4 camaristas que van a decidir, ellos van a ser los responsables de haber habilitado de nuevo la práctica experimental en niños. No van a tener perdón, Alejandro, más allá de la decisión que ya te digo que va a ser adversa seguramente. Sí, sí, Y sí. si va a la corte, igual. ¿Sí? Lucrecia, vamos a cerrar. Me quedaron temas contigo, así que te vuelvo a citar para otro momento. ¿Cuáles son esos temas? ESI, y también como soy abogada de familia y hemos conversado sobre los temas de impedimentos de contacto, falsas denuncias,
Y todo esto tiene que ver con el interés superior del niño. Esto que hablamos, por supuesto, también. Me gustaría que haya una segunda parte cuando lo acordemos, coincidamos y podamos, ¿no? Bueno, Alejandro, excelente. A mí el tema educación, no es la educación sexual lo que me preocupa. Me preocupa la ideología de género llevada y puesta al lado de la educación sexual, por ejemplo. Y toda la Agenda 2030 puesta en las escuelas. Me preocupa un montón. Los papás tienen que saber que van a denunciar corrupción y abuso de menores, por lo que estamos viendo. Ale, así que cuando quieras, nos juntamos para hablar de eso. Gracias, doctora. Un beso, Lucrecia. Un beso, te saludamos. David, hermoso. Chao, hasta luego. Chao, Nos chao. vemos. Nos vemos. ¿Alguna reflexión para cerrar esta y después abrimos la otra? ¿O nos quedamos con el beso de Lucrecia? Lógicamente me quedo con el beso de Lucrecia. Creo que ella con justa razón dice después de López no hay nada. No hay nada. Pero asumo que por ahí es un tanto tremendista eso, porque estamos todos nosotros. Y no somos pocos, y no es poco lo que hemos logrado cada uno con su granito de arena. Sí, esto la verdad que a mí me inspiró a seguir. Después, otra cosa. Sí. Es otro esfuerzo más que vamos a realizar para exponer una vez más el absurdo de todo esto. No podés prohibir que un padre no sepa qué le están inoculando a su criatura. No podés prohibir el consentimiento informado. Claro, no podés, o sea, si hacen eso, y bueno, gente, es otro absurdo más que nos vamos a tomar el trabajo de exponer y seguir avivando gente, despertando gente que, como pasa todos los días, tengo un amigo ultra pro vacuna, ultra pro cientificismo. Él cree en la ciencia no es para creer. Se puso 2 y más no se pone. Yo digo, ponete la tercera, la cuarta, ¿te estás quedando? Le digo, no, sí, yo estoy bien. De golpe y porrazo se convirtió en negacionista, en conspiranoico, ¿no? Sí. En uno de los nuestros. No se quiere seguir inoculando. ¿Por mira. qué no te seguís inoculando si vos estás a favor de esto? Andá, viejito, vacunate. No, yo ya estoy bien. Ya ¿Para ven. qué me iba a vacunar si yo ya tuve COVID? Bueno, lo mismo que decimos todos nosotros. Exacto. O sea, es seguir exponiendo el absurdo, si ocurre lo que dice que puede llegar a ocurrir la doctora Alvarado. Ujú. En fin, vamos a tener otra herramienta más para seguir informando. Vamos a la tanda y después seguimos en Venga lo que venga. I've been